de alimentación saludable, promulgada hace un año, lo que impide su implementación a favor de la buena alimentación que debe recibir la población. Yo pido, presidente, que invitemos al Premier y al ministro de Salud, porque es el Premier finalmente el que tiene que coordinar esto con una comisión multisectorial en la que ya metieron al Ministerio de Economía. ¿Qué hace el Ministerio de Economía en una comisión para determinar temas de salud? De otro lado, la comisión aprobó por unanimidad autorizar a los médicos a extraer los órganos de las personas en caso de muerte encefálica, sin necesidad de solicitar la autorización previa de los familiares, en la presunción de donación y trasplante autorizado por la persona en su DNI. 16.000 peruanos se encuentran en la lista de espera de un órgano y más de 800 mueren al año por falta de un trasplante. Esto es un crimen. Lamentablemente los mitos, la falta de conocimiento, la ignorancia y la falta de sensibilidad nos hacen desanimar a realizar actos tan nobles como estos. Es absurdo pensar que si no nos entierran completos, nos vamos directamente al infierno. Eso piensa la gente, presidente. También fue aprobado el predictamen que plantea declarar de interés nacional y necesidad pública la creación del Registro Nacional de Identificación Odontológica, RENIOT, a fin de permitir la identificación de personas que mueren en accidentes de tránsito o aéreos, ahogados en el mar, a causa de un terremoto o incendio, y que resultan desfiguradas o con las huellas digitales eliminadas o alteradas. En estas situaciones, las técnicas forenses para los procesos de identificación de las víctimas resultan insuficientes por la misma degradación de proteínas y demás componentes celulares. Por el contrario, las dentaduras son tejidos más resistentes a la destrucción por efecto del agua, del tiempo o ya sea por el fuego y que soportan hasta 1880 grados de temperatura. Finalmente, el titular de la comisión, Aldo Bardales, dio a conocer sobre el estado de las investigaciones sobre las presuntas irregularidades en la construcción e implementación de hospitales, establecimientos de salud a nivel nacional en el periodo constitucional 2006-2011. 8:43 de la mañana. El congresista Gustavo Rondón, presidente de la Comisión de Fiscalización, anunció que se investigará la denuncia sobre los supuestos exámenes médicos falsos de los atletas que participaron en los Juegos Panamericanos Toronto 2015. El presidente del IPD sería citado a la primera semana del mes de noviembre. Ante las evidencias presentadas en el informe de la Contraloría, el cual reveló que 30 atletas que participaron en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 no recibieron aval médico, entre ellas la maratonista Gladys Tejeda, la Comisión de Fiscalización anunció que iniciará investigación de oficio. Estas contra la fe pública, atentando contra la propia el estado de salud y de deportistas que probablemente sean los que tienen que exhibir una cuestión certera, ¿no? Así que ya los asesores han empezado a cursar los pedidos de información respectivos y, bueno, de acuerdo a lo recibido, empezaremos una franca investigación, ¿no? Para Gustavo Rondón es necesario que el presidente del Instituto Peruano del Deporte, Saúl Barrera, y los involucrados en esta seria denuncia den su versión de los hechos para tranquilidad de la opinión pública y la imagen del deporte nacional. Indudablemente que es inaudito, por decirlo menos, que haya habido, por ejemplo, estas fallas en lo que es la parte de salud, ¿no? El titular de la Comisión de Fiscalización estimó que esta denuncia se podría estar viendo la primera semana de noviembre. 8:45 de la mañana. El presidente del Parlamento, Luis Iberico Núñez, saludó el inicio de la transmisión en quechua del micronoticiero de Radio Congreso Perú, destacando el esfuerzo realizado para llevar a más peruanos la información sobre la labor legislativa. Quiero saludar a Radio Congreso Perú y al área de prensa del Parlamento Nacional por este esfuerzo que significa las transmisiones en quechua de las noticias principales que ocurren en el Parlamento Nacional. Estas transmisiones en el idioma quechua permite que los pueblos del interior, a través de una serie de radios locales, puedan enterarse 3 veces por día de las cosas que se discuten y se deciden en el Parlamento Nacional. Es un gran esfuerzo de integración. Todos somos peruanos. Felicitaciones por este esfuerzo.
Reiteramos nuestro agradecimiento al titular del Poder Legislativo por esta importante felicitación que motiva, por supuesto, a todos los integrantes de la Oficina de Comunicaciones a continuar esforzándonos para brindarles a todos los televidentes y radio oyentes lo mejor, por supuesto, y la información de primera fuente, por supuesto, para el alcance de todos ustedes. Ahora sí, vamos a las 8:46 de la mañana con el enlace. Ya nos está esperando nuestra compañera Perla Villanueva en el hall de los Pasos Perdidos. Muy buenos días, Perla. Elsa, ¿qué tal? Buenos días. Hoy viernes 23 de octubre cerramos una semana en la que se realizaron 3 sesiones plenarias. Tan solo en el último pleno de ayer, la representación nacional aprobó, por ejemplo, la derogatoria del decreto legislativo 1198, mediante el cual se estaría restituyendo el artículo 6º de precisamente la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, y con ello queda sin efecto el hecho de que se puedan realizar convenios para la administración de bienes culturales a nivel nacional. Pero recordemos qué más se aprobó ayer en la sesión plenaria, Elsa. Importantes iniciativas legislativas, como por ejemplo una la cual mantenía pendiente sobre todo a la región Loreto, y es que el Pleno de la Representación Nacional aprobó la insistencia del proyecto de ley que autoriza a Petroperú explotar el lote 192, como ya lo dijimos, esto en la región Loreto, concretamente en Iquitos. Pero también el Pleno acordó este beneficio a excombatientes defensores de la patria, muchos de ellos ya jubilados, que han acompañado y han defendido la patria en las diferentes campañas que se han tenido y que se cuentan a través de los años y en la historia. Pero también el Pleno del Congreso aprobó por amplia mayoría que la mujer trabajadora pueda, o mejor dicho, no pueda ser despedida de forma arbitraria cuando se encuentre embarazada o durante su periodo de lactancia, y esto para que precisamente los empleadores lo puedan tener en cuenta. También se ha sancionado por amplia mayoría precisamente el proyecto de la ley de la carrera fiscal. ¿Para qué va a servir esta iniciativa? Para que se pueda regular tanto el ingreso como la permanencia, el ascenso y también la terminación del cargo de fiscal. Y por último, también señalar pues que hay otras iniciativas que no las estamos mencionando, pero también han sido aprobadas de parte de la representación nacional. Elsa, una vez que ya te he hecho este recuento de las iniciativas legislativas aprobadas ayer en la sesión plenaria, vamos con la agenda de actividades que se continúa realizando hoy viernes 23 en el Parlamento Nacional. Sesiona la Comisión Investigadora de la posible influencia del narcotráfico en los partidos políticos, que está encabezada por la congresista Rosa Mavila. Esta sesión va a ser en la Sala Moyano, como suele sesionar esta comisión, pero también va a sesionar la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, y esto va a ser en la Sala Quiñones del Parlamento Nacional. Hay que precisar que el segundo vicepresidente del Congreso, el legislador Mariano Portugal Catacora, preside también una ceremonia de reconocimiento a los centros musicales y estudiantes de la región Puno. Esto va a ser en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. Y de otro lado, hay sesiones también de diferentes comisiones, como la Comisión de Presupuesto en la Sala 1 del edificio Víctor Raúl Aya de la Torre, y la Comisión de Inclusión Social, que va a sesionar en la Sala 6 de este mismo edificio Víctor Raúl Aya de la Torre también. Es un poco entonces la agenda de actividades y lo que se va a cumplir hoy aquí en el Parlamento Nacional. Elsa, buenos días. Gracias, Perla. Buenos días. Estaremos entonces en cualquier momento contigo y con el resto del equipo de esta plataforma informativa del Congreso de la República, que es Congreso Televisión, Radio Congreso, y por supuesto los redactores de la página web. Bien, claro, nosotros vamos a continuar entonces con las informaciones en esta edición matinal. Vamos a hacer un recuento de lo acontecido en la sesión vespertina del Pleno del Congreso. Esta vez Walter Copa nos adelanta y nos hace este resumen de la sesión. Bien, con 74 votos a favor, 10 en contra y 4 abstenciones, el Pleno del Congreso de la República aprobó la insistencia la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo, que propone incorporar una cuarta disposición complementaria y final a la ley
3130 a fin de autorizar a Petroperú para que, previa evaluación, suscriba el contrato de explotación de hidrocarburos del lote 192 con la empresa Petróleos del Perú, Petroperú. Para este efecto se efectúa la aplicación del artículo 6 de la presente ley, a fin de que una vez celebrado el respectivo contrato, Petroperú quedaría facultada a convocar a socios estratégicos y realizar las gestiones que sean necesarias para operar dicho lote petrolero. En el debate, por cierto, fue intenso y apasionado en algunos momentos. Para los dogmáticos neoliberales, Chile tiene empresa estatal en el cobre. Chile tiene 2 refinerías estatales. Chile abastece de gasolina refinada a todo el parque automotriz de Lima. Y acá vienen a decir que el Perú no se meta a administrar el lote 192. Por favor, señores, o quieren al Perú o son una derecha que quieren a Chile. Váyase a Chile, señores, y no se presenten el 2016 para las elecciones. Muchas gracias, presidente. Como quiera que esa refinería, señor presidente, está a cargo de Petroperú, es evidente que es Petroperú quien tiene que financiar. Y la primera observación que formula el Ejecutivo es que en las actuales circunstancias ya resulta muy difícil a Petroperú conseguir el financiamiento para ejecutar esas obras y que en consecuencia conseguir financiamiento para entrar a explotar el lote 192 es imposible. Entonces, no es que Petroperú sea una cenicienta, sino que el primer inconveniente es que no tiene recursos como financiar esta aventura a la que muchos quieren conducirnos. Otro proyecto que generó un intenso debate fue el de la Comisión de Cultura, que en horas de la mañana había aprobado un decreto de ley que exceptuaba a la región del Cusco de los alcances del decreto legislativo 1198, que faculta al Ministerio de Cultura a entregar a entidades públicas y o privadas, mediante convenios de gestión cultural, la administración de parte del patrimonio cultural de la nación. Sin embargo, al ser puesto en debate en el Pleno del Congreso de la República, la mayoría de parlamentarios no solo pedían aprobar el proyecto, sino derogar este decreto legislativo promulgado por el Ejecutivo, al amparo de las facultades legislativas dadas por el Congreso de la República, hecho que finalmente sucedió por amplia mayoría. Más temprano, la representación nacional desestimó el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que proponía aprobar a la cuenta general de la República correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014. De otro lado, fue aprobado por unanimidad la modificación del artículo 10 de la ley 24053, que denomina campaña militar de 1941 a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la frontera nororiente del país, declarando el 31 de julio Día Central conmemorativo. También el proyecto de resolución legislativa 4882, enviado por el Poder Ejecutivo, por el cual propone autorizar el ingreso de personal militar extranjero al territorio de la República. Finalmente, en la sesión vespertina, el dictamen de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, que declara de interés y necesidad pública el mejoramiento y asfaltado de carreteras ubicadas en la región Ancash, así como el dictamen de la Comisión de Justicia, mediante los cuales se propone la ley de la carrera fiscal. Y durante la sesión matutina, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen que prolonga hasta 98 días el periodo de descanso pre- y postnatal y además protege a la madre trabajadora contra el despido arbitrario.
La iniciativa exonerada de segunda votación señala que toda mujer trabajadora no podrá ser despedida de manera arbitraria de su centro de trabajo cuando esté embarazada o cuando haya tenido un parto, y su descanso prenatal será de 49 días y el postnatal de otros 49 días. Al niño nacido, señor, o no nacido, se le tiene que proteger, se le tiene que cuidar, no se le tiene que someter a la mujer a que siga trabajando. En algunos lugares hemos visto mujeres embarazadas, empresas privadas, señor, de prestigio, entre comillas, vemos ahí embarazadas que están atendiendo al público cargando hasta cajas, y eso no se puede permitir. Que descansen, señor, 49 días antes y 49 días después para que puedan atender a sus hijos. La parlamentaria y autora del proyecto, Luz Salgado, dijo que con la aprobación de la iniciativa legislativa se da cumplimiento con el convenio internacional suscrito al amparo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Recordó que los días de licencia hasta ahora habían sido de 45 días antes del alumbramiento y otros 45 después del parto. Estamos adecuando la legislación nacional a un compromiso que ya tenemos y que va internacional y que va en defensa de los derechos de las mujeres en el caso de quedar embarazadas o en el caso del propio nacimiento que tenga dificultades o en el caso de los días de lactancia, señor. Seguidamente, la representación nacional acordó devolver a la Comisión de Vivienda, Construcción y Saneamiento un dictamen que propone declarar de necesidad pública el mejoramiento y renovación de la calidad habitacional a través de programas de destugurización del entorno del corredor turístico Girón Hualgayot, Plaza de Hacho, Paseo de Aguas, Alameda de los Descalzos, Alameda de los Bobos y Girón Trujillo, así como la expropiación de inmuebles para la ejecución de obras destinadas a impulsar el turismo y la inversión. Previamente, el presidente de dicha comisión, Manuel Merino de Lama, sustentó la propuesta. Y autorizar la expropiación de los inmuebles necesarios para poder hacer la realización de las obras que para este efecto se detallan los 11 inmuebles a expropiar, se justifica la razón de necesidad pública de las expropiaciones, se señala a la Municipalidad Distrital de Rima como sujeto activo de la expropiación y se regula el pago de la indemnización justipreciada. La cuestión previa fue planteada por el parlamentario Juan Pari, quien observó que los alcances de la propuesta no estarían muy claros y se insinuaba la posibilidad de algunos lobbies. En tanto, su colega Marta Chávez dijo que no se expresaba claramente qué es lo que se va a construir en la zona. Nada en este texto nos lleva a decir qué es lo que se va a hacer ahí, y son 11 inmuebles que tienen más de medio siglo de existencia, donde no se nos dice además en esos 11 inmuebles que tienen unas dimensiones bastante grandes, de más de 1000 metros cuadrados, varios de ellos, otros de 361, 600 metros. Señor, no se nos dice cuánta gente hay ahí. Los centros de salud no están preparados para afrontar las consecuencias de un fenómeno El Niño fuerte en el país. Así lo aseguró Fuad Curi, Contralor General de la República, quien recalcó que los hospitales del norte serían los más vulnerables. El Contralor fue tajante al afirmar que si el fenómeno El Niño es muy fuerte, mucha de nuestra infraestructura hospitalaria, especialmente la del norte del país, no resistirá los embates de las lluvias e inundaciones que se pudieran registrar. Vemos con preocupación que en caso tengamos una emergencia de un niño fuerte, nuestros centros de salud no están preparados para atender las emergencias que podrían derivarse de las inundaciones y otros problemas que puedan afectar al niño, el fenómeno del niño. Indicó que esta conclusión se desprende de las diversas acciones de control que ha realizado su institución en los hospitales y centros de salud de diversas zonas del país, varios de ellos en Piura y Tumbes. Hospital Santa Rosa de Piura, vemos que la fase preparatoria para afrontar el FEN no tiene han sido realizadas sin financiamiento, inadecuado ambiente para almacenamiento de medicamentos e insumos médicos, infraestructura del servicio de emergencias inadecuada y no se ha realizado la evaluación del riesgo potencial epidémico. El Hospital José Mendoza en Tumbes.
Microredes de salud sin plan de contingencias para el fenómeno del niño, implementación del plan de contingencias sin evaluación. Es un resumen. Curi dijo que en el caso de Lima se ha detectado la falta de implementación de un drenaje pluvial adecuado en diversos colegios de los distritos de Lurigancho y Santa Eulalia y que el gasto ejecutado del presupuesto asignado para afrontar el fenómeno en el país tiene un avance del 59%. Ahorita estamos en un momento casi al límite del tema de la prevención, porque si el evento ocurre tal como los científicos lo han anunciado en diciembre, nos queda solamente un mes y medio para actuar en la parte preventiva. Y la parte preventiva es la que nos puede, si se realiza una buena prevención, el Estado puede ahorrar muchísimo dinero. Bien, y llegamos al final ya de esta edición matinal de Congreso Noticias, pero les recordamos a los televidentes que hoy a partir de las 8:30 de la noche presentaremos nuestro programa Voz Ciudadana. El tema a tratar es el endoso de los pasajes, no se lo pierdan. Antes de finalizar esta edición, los vamos a dejar con nuestros titulares. Pleno del Congreso insiste en la participación de Petroperú para explotar el lote 192. También se aprobó ley que protege a la madre trabajadora contra el despido arbitrario. Contralor de la República afirma que centros de salud no están preparados para afrontar las consecuencias de un fenómeno El Niño severo. Hospitales del norte serían los más vulnerables. Bancadas de oposición presentaron moción de interpelación contra el presidente del Consejo de Ministros y ministro del Interior. Preguntas están referidas a la salida de la exprocuradora Julia Príncipe. Comisión de Fiscalización investigará denuncias sobre los supuestos exámenes médicos falsos de los atletas que participaron en los Juegos Panamericanos Toronto 2015. Presidente del Parlamento saluda inicio de la transmisión en quechua del micronoticiero de Radio Congreso Perú, destacando el esfuerzo para llevar a más peruanos la información sobre la labor legislativa.